Hola, ¿qué tal, estudiantes de Textos 3? Esta clase corresponde a la lectura Attila the Hun. Attila the Hun was a barbarian king who inspired such fear across the Roman Empire that he was nicknamed Flagellum Dei, the scourge of God. His horsemen overwhelmed large parts of Central Asia and Europe before they were finally halted attempting to conquer France. Although he may be the best known, Attila was only one of many tribal leaders who attacked the decaying Roman Empire in the 4th and 5th centuries. In 466, a few decades after Attila's death, the Western Roman Empire collapsed. The Eastern Roman Empire, much reduced, survived for another 1,000 years. Attila and his brother Bleda were born in Central Europe and inherited the Hunnic kingdom from their uncle in 434. The brothers initially ruled as co-kings until Attila had Bleda murdered in 455. Attila's capital was probably in what is now Romania. At the time Attila took over, the Hunnic Empire already stretched from the Caspian to the Baltic. He extracted a large tribute payment from the Eastern Roman Empire and razed several cities, including present-day Belgrade and Sofia. When the Romans stopped making payments, in 451 he marched west, invading the West Roman Empire's province of Gaul. He met the Romans at the Battle of the Catalaunian Plains, his first and only defeat. Afterward, his forces invaded Italy and sacked a number of cities, including Milan, Verona, and Padua. Attila married in 453 and, according to the legend, died the next night, supposedly of a nosebleed. Without his leadership, the Hunnic Empire collapsed shortly thereafter. Additional information. Attila demanded a tribute of 2,100 pounds of gold every year from the Eastern Roman Empire in exchange for peace. The workers who dug Attila's grave buried him were supposedly put to death to prevent them from revealing its secret location. During World War I, the term Hun was sometimes used as an epithet for Germans in Allied propaganda. There is no historical connection, however, between modern-day Germany and Attila's tribe. Attila el Huno. Attila el Huno fue un rey bárbaro que inspiró tal temor a lo largo del Imperio Romano que fue apodado Flagellum Dei, el azote de Dios. Sus jinetes agobiaron gran parte de Asia Central y Europa antes de ser finalmente detenidos en su intento de conquistar Francia. Aunque puede ser el más conocido, Attila fue solo uno de los muchos líderes tribales que atacaron al decadente Imperio Romano en los siglos IV y V. En el 476, unas décadas después de la muerte de Attila, el Imperio Romano Occidental colapsó. El Imperio Romano de Oriente, muy reducido, sobrevivió otros 1000 años. Attila y su hermano Bleda nacieron en Europa Central y heredaron el reino huno de su tío en el 434. Los hermanos inicialmente gobernaron como correyes, hasta que Attila mandó asesinar a Bleda en 445. La capital de Attila probablemente estaba en lo que ahora es Rumania. En el momento en que Attila asumió el control,
El Imperio I ya se extendía desde el Caspio hasta el Báltico. Obtuvo un gran pago de tributos del Imperio Romano de Oriente y arrasó varias ciudades, incluidas las actuales Belgrado y Sofía, cuando los romanos dejaron de hacer pagos. En 451 marchó hacia el oeste, invadiendo la provincia de Galia del Imperio Romano Occidental. Se encontró con los romanos en la batalla de los Campos Cataláunicos, su primera y única derrota. Posteriormente sus fuerzas invadieron Italia y saquearon varias ciudades, incluidas Milán, Verona y Padua. Atila se casó en el 453 y, según la leyenda, murió la noche siguiente, supuestamente de una hemorragia nasal. Sin su liderazgo, el Imperio I colapsó poco después. Información adicional. Atila exigió un tributo de 2100 libras de oro cada año por parte del Imperio Romano de Oriente a cambio de la paz. Los trabajadores que cavaron la tumba de Atila y lo enterraron supuestamente fueron ejecutados para evitar que revelara su ubicación secreta. Durante la Primera Guerra Mundial, el término huno se usó a veces como un epíteto para los alemanes en la propaganda aliada. Sin embargo, no existe una conexión histórica entre la Alemania actual y la tribu de Atila. Pasemos a revisar las respuestas del ejercicio. En la línea 3, Flagellum Dei aparece en cursivas porque está escrito en un idioma distinto del inglés, que es el idioma latín. Ya habíamos visto en varias ocasiones que normalmente cuando el texto está escrito en un idioma y se insertan términos que no son de ese idioma o no están reconocidos oficialmente o integrados a ese idioma, una manera de distinguirlos es a través de ponerlos en cursivas. En este caso dice que se le apodó Flagellum Dei, que en latín quiere decir el azote de Dios, y de hecho aquí el significado de este término Flagellum Dei nos lo están marcando, que nos lo van a dar a través de este guión largo que hace las veces de paréntesis, que aclara el significado de lo que está antes, ¿no? Es el azote de Dios. Siguiente, a Atila le apodaban el azote de Dios porque era un guerrero muy feroz. No se hace mención en ningún lado en el texto de que él usara un látigo, o sea, no tiene que ver con el arma que usaba, ni tampoco tiene que ver con ser religioso, sino porque era un guerrero muy feroz. De eso sí se hace referencia en el texto. La manera también de saber esto es porque aquí se introduce la palabra sach en la línea 2. Dice que Atila era un rey bárbaro que inspiró tal terror en el Imperio Romano que fue apodado flagelo de Dios. Es decir, la razón para que se le apodara flagelo de Dios obedece a que inspiró mucho terror o inspiró tal terror en el Imperio Romano que se le puso así. Este sach es equivalente a decir mucho, ¿no? Es como si dijéramos inspiró mucho terror y por eso se le llamó así. No confundir obviamente este sach con el término sach as, que es equivalente a decir for example. Si yo digo frutas citrus fruits such as lemon, orange, frutas cítricas tales como limón, naranja, etc. O si digo frutas cítricas, por ejemplo, limón, naranja, etc., esos son equivalentes. Such as quiere decir tales como y sirve para introducir ejemplos, por eso se puede considerar una especie de sinónimo o intercambiable con for example. Pero aquí no es lo mismo, aquí estamos ante el such, que más bien sería equivalente a decir tal para introducir una magnitud. Es parecido a decir mucho, es como a lot of, es mucho miedo, tal miedo. Es como si dijéramos she is very pretty, ella es muy hermosa. She's
so pretty, ella es tan hermosa. She is such a beauty, ella es tal belleza. Siguiente, el Imperio Romano de Oriente colapsó mucho después de la muerte de Atila. Obviamente aquí hay que tener cuidado de no confundir el Imperio Romano de Occidente u occidental y el de Oriente. Aquí dice que pocas décadas después de la muerte de Atila colapsó el Imperio Romano de Occidente u occidental, pero después del punto se aclara o se agrega que en cambio el Imperio Romano de Oriente sobrevivió por otros 1000 años. Sobrevivió durante otros 1000 años. Por eso la respuesta aquí es mucho después de la muerte de Atila, porque fue 1000 años después de la muerte de Atila. Siguiente. En el año 434, Atila heredó el reino 1 y Bleda heredó el reino 1. Esta tiene que ser la respuesta, que ambas opciones son correctas, porque los dos como hermanos heredaron el reino al mismo tiempo, y de hecho en el texto se menciona que eran que cogobernaban. Se menciona que eran correyes o reyes al mismo tiempo. Entonces aquí está en la línea 12, Atila y su hermano Bleda heredaron el reino de los hunos o el reino único y gobernaron como correyes al principio. Siguiente, cuando Atila lo atacó, el Imperio Romano de Occidente u occidental estaba en decadencia. Esto se menciona en el párrafo 2, donde dice que Atila fue uno de los muchos líderes tribales que atacaron el decadente Imperio Romano en los siglos IV y V. Es decir, entonces cuando Atila, al igual que otros líderes tribales, atacó el Imperio Romano, este ya estaba en decadencia. Aquí el adjetivo es decaying, ¿no? El Imperio Romano en decadencia o decadente. Siguiente, Atila atacó lo que es la actual ciudad de Belgrado. ¿Por qué? Porque los romanos dejaron de pagarle tributo, esa fue la razón. En la línea 18 en adelante dice que obtuvo un gran pago de tributos por parte del Imperio Romano de Oriente y arrasó varias ciudades, incluyendo lo que actualmente es Belgrado, cuando los romanos dejaron de hacer los pagos. Es decir, la razón por la que atacó la actual Belgrado, o lo que hoy es Belgrado, es porque los romanos dejaron de pagar ese tributo que estaban pagando anteriormente. La siguiente, el Imperio Romano de Oriente negoció la paz con Atila a cambio de tributo. Esto viene aquí en la línea 31, donde dice que Atila exigía un tributo de 2100 libras de oro cada año por parte del Imperio Romano de Oriente a cambio de la paz. Entonces, mientras hubiera ese tributo, había paz. El Imperio Único colapsó poco después de la muerte de Atila. Esto está así tal cual. En la línea 28 dice que después de que murió Atila, que fue poco después de que se casó, sin su liderazgo, el Imperio Único colapsó poco después. Se dice que Atila murió por una hemorragia nasal. Esto está en el mismo párrafo 6, donde dice que de acuerdo con la leyenda, murió supuestamente of a nosebleed, de una hemorragia nasal. Y finalmente, en las opciones, en las preguntas de opción múltiple, ¿cuál de los enunciados es voz pasiva? He was nicknamed Flagellum Dei. Esta es la voz pasiva, porque tenemos aquí el verbo to be como auxiliar, él fue, y el verbo
en pasado participio. Él fue apodado. Nickname es el verbo apodar o poner un apodo a alguien, pero aquí está en participio, que es igual que los verbos en pasado cuando son regulares. Entonces ahí la parte principal de este enunciado es fue apodado. Las otras dos son voz activa porque tenemos Atila el uno fue un bárbaro. Aquí aunque tenemos el verbo to be, no tenemos el verbo en participio enseguida. Y el imperio único colapsó. Aquí ni siquiera tenemos el verbo to be como auxiliar, y quien está llevando a cabo la acción de colapsar pues es el imperio único. Por lo tanto, estas dos opciones son voz activa y he was nicknamed es voz pasiva. En el vocabulario de relacionar columnas tenemos la palabra halted. De entrada podemos suponer que es un verbo en pasado o a lo mejor en participio, porque tiene la terminación ed. Debe ser un verbo regular entonces en pasado o en participio. Tenemos la palabra nickname, que bueno, aquí ya la mencionamos en la última pregunta de opción múltiple, pero igual puede ser verbo o sustantivo, no sabemos cómo esté usado aquí. Tenemos overwhelmed, que también es un verbo en pasado o en participio porque tiene la terminación ed. Tenemos raised, también verbo, y scourge. Y en las opciones, tal cual como vemos aquí que hay varios verbos, acá pues se nos confirma, tenemos por lo menos 3 verbos en las definiciones y tenemos 2 sustantivos. Vamos viendo qué dicen las definiciones. La primera, el sustantivo, dice un nombre familiar u humorístico o humorístico que se le da a una persona o cosa en lugar de o junto con su nombre real. El siguiente dice un sustantivo, un látigo que se utiliza como instrumento de castigo, o también una persona o cosa que causa grandes problemas o sufrimientos. Esos son sustantivos. Los verbos, uno de ellos es enterrar u ahogar debajo de una gran masa, o también de derrotar por completo. Y otro verbo es hacer que alguien, o llegar uno, o hacer que alguien llegue a una detención abrupta, o que haga un alto abrupto. Y la última es destruir completamente, por ejemplo un edificio, una ciudad u otro lugar. Si vemos entonces el vocabulario, vamos a ver en qué parte del texto, en qué contexto aparece halted. Halted está en la línea 5 y aquí se estaba hablando de Atila y que se le llamaba el azote de Dios y que sus jinetes asolaron grandes partes de Asia y Europa antes de que ellos, ¿quiénes son ellos? Pues los jinetes de Atila, fueran finalmente halted al intentar conquistar Francia. Entonces aquí hay un contraste de que los jinetes asolaban Asia y Europa, pero entonces llegó un momento en que ellos fueron quién sabe qué al intentar conquistar Francia. Como tiene que ser algo que contraste, porque hay un antes y un después, entonces este es antes de que fueran detenidos, parados, derrotados, etc. Si vemos dentro del vocabulario cuál definición tiene que ver con esto, pues sería esta, la que dice que es el verbo que significa detenerse uno de una manera abrupta o hacer que alguien se detenga de manera abrupta. Entonces fueron frenados, ¿no? Halted es frenados, aunque bueno, si alguien entendió ahí, fueron detenidos, parados, derrotados, también son ideas similares. La siguiente, nickname, ya se había mencionado, pero de todas maneras vamos a ver en qué parte del texto está. Nickname aparece en la línea 2 y está como verbo porque tiene la terminación ed. Nickname también podría ser sustantivo. Como sustantivo, de hecho, significaría apodo. Pero aquí está como verbo y de hecho está en voz pasiva, como vimos en el reactivo de opción múltiple.
Y aquí es donde se dice que Atila el Uno, dado que causó mucho terror, fue apodado flagelo de Dios. He was nicknamed, fue apodado. Y la definición es sustantivo. Bueno, un nickname es un sustantivo, aunque también podría ser verbo, que se refiere a un nombre familiar o humorístico que se le da a una persona en lugar de o junto con su nombre real. Entonces, ese es un nickname como sustantivo, aunque como verbo pues sería la acción de ponerle a alguien un nombre, ¿no? Entonces puede funcionar de las dos maneras, como verbo o como sustantivo. Overwhelm está en la línea 3 y se refiere a lo que los jinetes hacían en Asia y Europa. Overwhelm de hecho es una palabra compuesta y ahí significa asolar, abrumar, avasallar, es lo que quiere decir. La definición está aquí donde dice enterrar o ahogar debajo de una gran masa, pero también en sentido metafórico sería eso, como dejar enterrado, aplastar a alguien, aplastar algo, pero también significa derrotar completamente. Derrotar completamente es la definición, y simbólicamente pues sería que se aplastara a alguien, enterrarlo, avasallarlo. La siguiente, raised está en la línea 19 y está hablando de que al principio pues Atila pedía tributo al Imperio Romano de Oriente, pero cuando dejaron de pagar, él hizo quién sabe qué con varias ciudades. ¿Qué les hizo? Pues aquí tiene que ser algo que tenga que ver con la consecuencia o las represalias porque dejaron de pagar. Entonces tiene que ser un verbo que implique algo malo. Y bueno, como es lo que les hizo a las ciudades, pues sería que las destruyó. En este caso, bueno, concretamente el verbo raised significa arrasar. Si se fijan, raise también se parece a razor, ¿no? Como un rastrillo. ¿Y qué hace un rastrillo? Pues deja al ras las cosas, ¿no? Una barba, por ejemplo, pues quita todo lo que había ahí en esa barba, ese bigote, y lo deja liso, lo deja al ras. Entonces también es el mismo, tiene relación con la palabra arrasar, o sea, dejar liso, dejar llano. Y aquí la definición es esta, es el verbo que significa destruir completamente algo, que puede ser un edificio, una ciudad u otro lugar. Y la última es scourge, también ya habíamos dicho qué significa. Está en la línea 1 y dice que flagellum Dei quiere decir el scourge of God, el azote de Dios, o como si fuera el látigo de Dios. Si vemos en las definiciones, tenemos esta, que es el sustantivo, un látigo utilizado como instrumento de castigo. Ese sería el significado literal, aunque metafóricamente también se refiere a, si dicen que alguien es un azote, es que es una persona o cosa que causa grandes problemas o sufrimientos. En la sección de falso y verdadero tenemos la única batalla que Atila perdió contra los romanos fue la de los campos cataláunicos. Esto es verdadero. En la línea 23 está hablando de que marchó hacia el oeste e invadió varios lugares, y después dice que se encontró con los romanos en la batalla de los campos cataláunicos, y entre paréntesis o entre guiones aquí se marca, se aclara que fue su primera y única derrota, his first and only defeat. Entonces, por lo tanto, la respuesta es verdadera. Siguiente, Atila no logró invadir Italia porque fue derrotado. Esto es falso. Aquí dice que aunque fue derrotado en la batalla de los campos cataláunicos, dice, después sus fuerzas invadieron Italia y saquearon varias ciudades. Entonces sí pudo invadir Italia, aunque anteriormente había tenido una derrota en esa batalla de los campos cataláunicos. Dice que después ya marchó sobre Italia.
Siguiente, Atila heredó el imperio único de su abuelo. Esto es falso. En las líneas 12 y 13 dice que tanto Atila como su hermano Bleda heredaron el reino único de su tío, their uncle, no de su abuelo, sino de su tío. Siguiente, el imperio romano de Oriente pagaba 2100 libras de oro como tributo anual a Atila. Esto es verdadero. Se menciona en la línea 31, donde dice que Atila exige un tributo por 2100 libras de oro cada año del imperio romano de Oriente a cambio de la paz. La siguiente, el imperio romano de Occidente colapsó en el siglo V, es verdadero. En la línea 8 se dice que en el año 476 el imperio romano de Occidente colapsó. El año 476 corresponde al siglo V. Atila fue asesinado por su hermano Bleda. Esto es falso. En la línea 14 dice que aunque al principio tanto su hermano Bleda y él eran cogobernantes o eran correyes, gobernaron juntos hasta que Atila mandó asesinar a su hermano en el año 445. Entonces no fue Bleda quien mandó asesinar a Atila, sino al revés, Atila mandó asesinar a su hermano. El actual Belgrado formaba parte del Imperio Romano de Oriente en los tiempos de Atila. Esto es verdadero. Esto lo sabemos a partir del contexto de lo que el tema que está abordando el párrafo 4. Recordemos que los párrafos, la separación entre párrafos tiene que ver con que cada párrafo habla de un tema. El tema aquí en el párrafo 4 es pues que Atila recibía tributos del Imperio Romano de Oriente, pero cuando dejaron de pagar, entonces en represalia arrasó las ciudades de Belgrado y Sofía, lo que hoy son Belgrado y Sofía. Por lo tanto, si la represalia fue hacia el Imperio Romano de Oriente por haber dejado de pagar tributos, pues estas ciudades pertenecían a ese imperio. Por eso es verdadero. Siguiente, Atila atacó lo que hoy es la ciudad de Sofía. Verdadero, está ahí mismo en ese párrafo. Atacó lo que hoy es Belgrado y Sofía. Siguiente, se dice que Atila murió de una hemorragia nasal después de su boda. Esto es verdadero. En la línea 26 dice Atila se casó en el 453 y de acuerdo con la leyenda murió la noche siguiente, supuestamente de una hemorragia nasal. Nótese que siempre que en el texto se dice algo con ciertas reservas, o sea que no se afirma como un hecho, sino que se dice, por ejemplo, de acuerdo con la leyenda, supuestamente, eso implica que no hay certeza acerca de eso, que no es un hecho, sino que es algo que se cree, se piensa. Y bueno, también por eso, si ustedes se fijan en las preguntas, siempre se redacta de la misma manera. No podemos decir Atila murió de una hemorragia nasal y ya, sino que hay que agregarle también se dice. O sea, en el texto dice según la leyenda, supuestamente, y en la pregunta dice se dice. La siguiente, los enemigos de los alemanes se referían a ellos como unos en la Primera Guerra Mundial. Esto es verdadero. La información está en el último punto de la información adicional, línea 37 en adelante, donde dice: durante la Segunda Guerra Mundial el término uno se usaba a veces como epíteto, es decir, acompañando siempre como un adjetivo que acompañaba siempre o estaba pegado a los alemanes en la propaganda aliada, es decir, en la propaganda de los enemigos de los alemanes. Entonces es cierto, está aquí en la línea 37 y 38. A los alemanes se les conocía como los hunos, o así les llamaban sus enemigos. Aunque bueno, después se aclara que esto no tenía ninguna justificación porque realmente no hay ninguna conexión histórica entre los dos. Simplemente así les querían llamar, pues quizá como haciendo referencia a que eran muy feroces o muy salvajes. Y por último, la sección de hechos y opiniones. Tenemos entonces aquí
la primera cita del texto que dice que Atila exigía un tributo de 2100 libras de oro cada año del Imperio Romano de Oriente. Esto es un hecho porque simplemente está describiendo algo que sucedió, no está utilizando calificativos, no está emitiendo juicios de valor sobre eso, y esto es una información que es verificable a través de los registros históricos, de la evidencia histórica. Hecho. 27. La siguiente, Atila se casó en el año 453, también es un hecho histórico. De hecho, en el texto no dice al parecer se casó en esa fecha, se casó alrededor de esa fecha, dice se casó en esa fecha. Y entonces, al ser un hecho histórico y no llevar juicios de valor, ni adjetivos, ni tampoco poner en duda de que quizá, probablemente se casó en ese año, pues es un hecho y es verificable con la evidencia histórica que hay al respecto. Siguiente, no hay conexión histórica entre la Alemania moderna y la tribu de Atila. Esto también es un hecho porque está haciendo una descripción, nada más que está describiéndola en términos negativos, es decir, está diciendo que no existe evidencia de una conexión histórica. Entonces, por eso es un hecho. No está emitiendo juicios de valor, no está poniendo adjetivos, si esto es bueno, si esto es malo. Simplemente está diciendo no hay conexión histórica. Hecho. Penúltima, sus jinetes, es decir, los jinetes de Atila, abrumaron o aplastaron grandes partes de Asia Central y Europa. En este caso, bueno, es una opinión porque este verbo que es overwhelmed, como abrumaron, aplastaron, pues es un verbo que es un tanto en sentido metafórico. O sea, lo abrumaron esas partes, pues no está describiendo de una manera verificable. Si dijera que atacaron o que vencieron, así con el verbo que no fuera metafórico, pues sí podríamos considerarlo un hecho, pero siempre, normalmente cuando se utiliza el lenguaje metafórico, estamos ante una opinión. Por ejemplo, si hubiera una pelea entre dos boxeadores o entre dos luchadores y dijéramos el boxeador A derrotó al boxeador B, correcto, hecho. Pero si dijera el boxeador A hizo pedazos al boxeador B, entonces estamos ante una opinión, porque hizo pedazos pues es metafórico, ¿no? O si dijera lo humilló con su derrota, pues aunque humillar es un verbo, no es un adjetivo, finalmente es una exageración o es un poco metafórico, por lo tanto es una opinión. Entonces aquí estamos ante lo mismo, o sea, esto de que los jinetes abrumaron, los aplastaron, pues es metafórico. Si dijera derrotaron, bueno, estaremos ante un hecho, pero esto es una opinión. Y la última, Atila murió supuestamente de una hemorragia nasal, es una opinión al decir supuestamente, es decir, no está marcado como un hecho seguro al matizarlo con el verbo, al matizarlo con el adverbio, en este caso supuestamente. Si dijera Atila murió de una hemorragia nasal, implicaría que el autor lo está afirmando como un hecho porque habrá alguna forma de verificarlo a través de los registros históricos. Al agregar este matiz de supuestamente, significa que no hay seguridad, y si no hay seguridad, entonces habrá opiniones compartidas, por lo tanto esto es una opinión. Pasamos ahora entonces por último a revisar algunos elementos del texto. Tenemos, algunas cosas ya se han mencionado, como el uso de such para intensificar algún adjetivo, o sea, una cualidad, es decir, esto causó tal terror, ¿no? Causó un terror tan grande. También tenemos aquí el conector who, que ya sabemos que es un pronombre relativo que está conectando lo que está antes y lo que está después.
y en este caso está sustituyendo a una persona. Who siempre sustituye a persona cuando está como conector o como pronombre relativo, que es Atila. Atila el uno fue un rey el cual o quien o que inspiró tal terror. Entonces al decir quién es para no tener que repetir. Atila el uno fue un rey bárbaro. Atila inspiró tal terror. Entonces en lugar de decir Atila otra vez, pues utilizamos el pronombre relativo el cual o quién. Tenemos también en la línea 12, hay que tomar en cuenta que como en inglés no estamos ante la traducción palabra por palabra, sino que en todo caso hay que ver a qué equivalen las frases o cuál es el sentido de las ideas. Entonces, en español, para el verbo nacer es un verbo activo, porque alguien dice yo, sujeto, o él o ella, yo nací, o tú naciste, o él nació, como diciendo que la acción yo la llevé a cabo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el inglés, aquí por ejemplo el sujeto es Atila y su hermano Bleda nacieron en Europa Central. Sin embargo, si vemos aquí, tenemos el verbo to be y un verbo en participio. Entonces estamos ante la voz pasiva. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué si dice que nacieron, por qué dice ser o estar en pasado? Bueno, sucede que en inglés el verbo nacer así se expresa. Se expresa con el verbo to be más, bueno, el verbo to be en pasado más born. Literalmente equivale a decir que alguien fue dado a luz, fue alumbrado, fue parido, es lo que quiere decir. Entonces la traducción literal de I was born es yo fui dado a luz, yo fui alumbrado. She was born, ella fue alumbrada. Y en este caso, bueno, el sujeto, como es ellos, porque son los dos hermanos, pues es como si dijera they, o sea, Atila y Bleda were born. Ellos fueron dados a luz, pero se traduce como ellos nacieron. Sin embargo, estrictamente hablando, pues esto es voz pasiva. Por eso es tan importante pues no traducir palabra por palabra, sino entender el sentido, más que traducir palabras, entre comillas, traducir ideas o entender la idea o el significado que está detrás de las palabras. Bien, otra forma también verbal que ya ha aparecido en las otras actividades, que aquí también aparece, es cuando tenemos have más una acción que termina en ed. En este caso dice que gobernaron juntos hasta que Atila, si lo leo textualmente dice, hasta que Atila tuvo a Bleda asesinado. Hasta que Atila tuvo a Bleda asesinado, pues suena raro, ¿no? Sin embargo, obviamente esto no quiere decir lo tuvo asesinado, sino que es lo mandó asesinar. Entonces, aunque literalmente es lo tuvo asesinado, se traduce como lo mandó asesinar. Y bueno, si han seguido las actividades hasta este momento, se darán cuenta que todas las lecturas tienen algo en común. Lo que tienen en común es que son villanos de la historia. Entonces, bueno, como buenos villanos en algunos aspectos, o villanos para unos y héroes para otros, pues muchos de ellos mataron gente o mandaron matar gente. Tenemos también otro término que es un verbo compuesto que ya había aparecido en otras actividades, concretamente en la de Agripina, que es el verbo took over. Took over, pues aquí está en pasado. Si fuera presente, pues sería take over, ¿no? Take solo, pues es el verbo tomar o agarrar algo, o también llevar algo. Pero recuerden que cuando va seguido de alguna preposición, como en este caso over, ya no podemos darle el significado así nada más de tomar o agarrar. En este caso take over significa asumir o tomar el control de algo, ¿sí? Es lo que quiere decir. Entonces por eso aquí dice que en el momento en el que Atila tomó el control o asumió el control,
el imperio único, etcétera, ¿no? Entonces, atención con esos verbos que tienen preposiciones a un lado, porque el significado suele ser a veces ligeramente diferente y a veces muy diferente. Un ejemplo muy común de uno que todo el mundo debe conocer es look. Look pues es el verbo mirar, observar, ¿no? Ver. Pero también tenemos el verbo look for, y pues ahí no decimos miro por, yo miro por algo, ¿no? Sino look for es buscar. Aunque si le buscamos el significado, pues cuando tú buscas algo, en realidad estás mirando por esa cosa, o sea, estás buscando esa cosa. Entonces no está tan alejado, ¿no? Incluso también el verbo look en inglés lleva la preposición at. Si yo digo, por ejemplo, mira el pizarrón, no digo look the board. Eso es incorrecto. Se dice look at the board. Es uno de esos verbos que tienen que tener esa preposición, y en español no la necesitan, pero en inglés sí, es look at, cuando quieres decir mirar algo. Bien, entonces take over, to cover, asumir el control. También aquí otra razón más en la línea 18 para reflexionar acerca de que para entender un texto en inglés no basta con conocer vocabulario, no basta con meter el texto a un traductor, no basta con tener un diccionario en la mano. Tengo que saber yo cuál es el sentido del enunciado o cuál de los posibles significados de la palabra es el que está expresándose de acuerdo al contexto de la lectura. Tenemos aquí el verbo stretch. Stretch significa estirar. Ese es el significado más común, más usual. Incluso hay ropa que es stretch, ¿no? Pantalones stretch, vestidos stretch. Significa que se estiran, ¿no? Sin embargo, pues aquí sí yo trato de leerlo así, y dice que cuando Atila tomó el control, el imperio único ya se estiraba desde el Caspio hasta el Báltico. Pues suena raro, ¿no? Suena mal. Entonces, bueno, otro significado de stretch, aparte de estirar, aunque se parece bastante, es extender. Cuando se extiende algo, de hecho es parecido a estirar, porque si yo estiro algo, pues lo extiendo. Pero obviamente aquí el significado preciso es ese, o sea, que el imperio se extendía desde el Caspio hasta el Báltico. Entonces, moraleja, de preferencia no uses diccionario, trata siempre de deducir la palabra. Primero fíjate que aquí ya habíamos dicho, si tiene terminación ed, pues es un verbo en pasado. Hay que fijarnos qué dice antes y qué dice después para poder deducir el posible significado. Si aún así, después de seguir estos pasos que tienen que ver con la estrategia de guessing word meanings o adivinar significados de palabras, no puedes deducirlo, bueno, usa el diccionario, pero ten cuidado de saber elegir cuál es el significado de acuerdo con el contexto. No porque aparezca un significado en primer lugar va a ser necesariamente el que corresponde a la lectura que tienes enfrente. Acá tenemos también otro ejemplo, el verbo raise, pues se parece mucho a razor, ya dijimos hace un momento, pero aquí es arrasar con algo. Algo que también ya se había mencionado en otras actividades es, por lo general, términos unidos por un guión están funcionando como adjetivos, siempre y cuando, obviamente, en el contexto veamos que tienen enseguida a uno o más sustantivos a los que modifican. Lo tenemos aquí en la línea 20 con present day, y después también en la línea 39 con modern day. Entonces, present day significa día presente, y tenemos aquí Belgrado y Sofía, o sea, las ciudades de Belgrado y Sofía. Ahora, aquí también volvemos a lo mismo, hay que acomodar el significado a como lo diríamos en español. O sea, ¿cuál es la idea real? No es el Belgrado y Sofía del día presente, sino los actuales Belgrado y Sofía, o los modernos Belgrado y Sofía, o podemos decir también lo que hoy son Belgrado y Sofía. ¿Qué significa esto? Pues en el fondo lo que significa es que en ese tiempo que existía Atila,
esos lugares no se llamaban Belgrado ni se llamaban Sofía. Hoy se llaman así. Actualmente se llaman así, pero en aquel tiempo pues, tendrían otros nombres. Por eso se hace la aclaración que son los actuales o lo que hoy son Belgrado y Sofía. Y lo mismo aquí, en la línea 39, donde se les llamaba en la Primera Guerra Mundial los alemanes o se les ponía ese apodo de que eran los hunos. Dice, no hay conexión, sin embargo no hay conexión entre la Alemania actual y la tribu de Atila. ¿Qué significa eso? Modern Day Germany, no lo vamos a decir literalmente como la Alemania del día moderno, sino más bien la Alemania de la actualidad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que lo que hoy es Alemania, que antes se llamaría de otra manera, porque antes pues eran muchas tribus las que vivían ahí, pues no tiene relación con Atila. O sea, Atila estaba en otro lado, o sea, no hay una conexión. Esas tribus no se relacionan históricamente o por sangre con Atila. Entonces, bueno, atención con eso. Tenemos también, a propósito también de guessing word meanings o adivinar significados de palabras, si estamos, por ejemplo, leyendo aquí y nos encontramos con que no conocemos la palabra nosebleed, la primera reacción podría ser irnos al diccionario. Sin embargo, siempre procuren descomponer la palabra, porque aunque esta palabra tal vez no la conozcan, quizá partes de la palabra sí. La palabra nose es así, todo el mundo debe conocerla. Nose es nariz. Y la palabra bleed, pues también es de las de vocabulario básico. Bleed significa sangrar. Entonces, quizá yo no sepa qué es nosebleed, pero sí debo saber que nose es nariz y que bleed es sangrar. Y esto pues es una palabra compuesta. Cuando tenemos palabras compuestas, siempre consideramos como adjetivo a la primera y como sustantivo a la segunda. Entonces aquí no decimos nariz sangra, sino sangrado nasal. O sea, primero leo bleed, que es el verbo sangrar o el sustantivo sangrado, y luego qué tipo de sangrado es o de qué parte del cuerpo es ese sangrado. Pues de la nariz, sangrado nasal. Para que no se nos olvide, como podemos recordar algo muy conocido. La palabra class es una clase y la palabra room es un salón o habitación. Cuando las juntamos en una palabra compuesta decimos classroom, pero no vamos a decir clase de salón, sino un salón de clases. Es decir, la segunda parte de la palabra compuesta es la cosa, persona, lugar, animal de la que estás hablando. En este caso salón. Y la primera parte es la que funciona como adjetivo, que te define o delimita o explicita qué tipo de salón es o para qué es ese salón. Pues para clases. No es un salón de baile ni de otra cosa, sino de clases. Entonces ahí tenemos por eso sangrado nasal. Y por último, bueno, la palabra thereafter. Thereafter significa después. Por eso aquí dice que el Imperio Único colapsó poco después, thereafter. Es como si dijéramos after that, después de eso, ¿no? Nada más que en lugar de poner after that como dos palabras, se pone un solo término que es thereafter. Es muy común su uso. Y bueno, esto sería todo de momento, lo que me pareció que valía la pena destacar. Puede ser que haya más elementos que a ustedes les hayan llamado la atención en el texto, algo que hayan observado y les cause duda y que no haya sido abordado en la clase, en esta videoclase. Pero bueno, ya saben que en cualquier momento que ustedes lo deseen, pueden contactarme para explicarles de manera individual, por escrito o de manera individual en una videoconferencia o en pequeños grupos, para hacer una asesoría y una explicación un poquito más amplia. Les agradezco su atención. Hasta luego.